Muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del año 2025. El día es el día 23 y el mes es el mes de abril. 23 de abril de 2025. Comenzaremos a informarnos con un poquito de policiales. Tendremos algo de economía, actualidad, algo de salud y algo de deportes en el día de hoy seguramente. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Para ustedes es gratis, a mí me ayuda un montón. Vamos a hacer y a disfrutar este resumen de noticias juntos, comenzando por lo que parecía una feria americana. Bajo esta fachada vendía drogas en Morón Sur. Al dealer le falta media pierna. Un joven al que le falta media pierna está alojado en uno de los calabozos de la comisaría primera de Morón tras ser detenido y acusado de ser el organizador de venta de cocaína y marihuana en Morón Sur. Su detención es la consecuencia de una denuncia realizada por vecinos de la cuadra, que hicieron saber al 911 que el domicilio ubicado sobre la calle Coronel Arenal 1300, entre Juan Massa y Azul, se comercializaban estupefacientes. En esta comunicación a la central de emergencias dio origen a un expediente que tramita en la Fiscalía número 9 de Morón, a cargo del fiscal Ezequiel Lovilio, quien ordenó al personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas la realización de una serie de tareas para constatar la veracidad de esos dichos vecinales. Según pudo saber Primer Plano Online, policías realizaron visualizaciones de manera encubierta en la zona. En el lugar funcionaba un comercio del tipo feria americana, pero en rigor se cree que era una actividad a modo de pantalla para disimular el negocio ilícito. Una vez reunidas las pruebas, el Juzgado de Garantías número 2 de Morón ordenó la realización de un allanamiento en la finca, que se realizó con el protocolo de rigor. Se esperó la llegada de un comprador al que los uniformados interceptaron a la salida y cotejaron que tenía la sustancia en su poder. Después de eso, los efectivos irrumpieron en la finca para evitar que los sindicados como responsables escapen. En la casa secuestraron una importante cantidad de dosis de cocaína, fraccionados en envoltorios listos para ser comercializados y trozos compactados para posteriormente ser distribuidos en pequeños paquetes. Además, cogollos de marihuana listos para ser fragmentados, una balanza de precisión, recortes de nylon, dinero en efectivo y un teléfono celular que será peritado para conocer la ruta de la droga. El detenido, identificado por sus fuentes de la investigación como Ariel, enfrenta cargos por los delitos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización. El padre del muchacho, en tanto, también fue demorado durante el procedimiento policial porque hallaron en el lugar una pistola calibre 45. Si bien tenía papeles, no coincidía la documentación con los números del arma, por lo que fue notificado de una causa por averiguación de ilícito en su contra. En cuanto a los puntos de venta de droga, para mí la estrategia es muy simple, describió el sargento de seguridad de Morón, Damián Cardoso, durante una entrevista con Adrián y Norman en el programa periodístico Primer Plano por Canal 7 de Flow. La pregunta fue a raíz de uno de los principales reclamos que se escuchó durante el verano en el distrito tras el crimen de Francovera a principios de este año. Después de ese episodio hubo múltiples marchas al principio con denuncias concretas sobre puntos en los que se comercializaban estupefacientes.
enquistados en diversos barrios. Había direcciones, nombres y apellidos y una sentencia o complicidad con esas actividades ilícitas o incapacidad para desarticularlas. Cuando el vecino sabe que en determinado lugar venden drogas y pasan los meses y nadie hace nada, esto evidentemente es una incapacidad o se busca otro tipo de explicación. Coincidió Cardoso, que asumió un compromiso concreto: motorizar las denuncias ante autoridades policiales y judiciales. Me gustaría que presten atención en los próximos días, los próximos meses, cómo hay accionar, allanamientos y una actividad muy concreta contra los lugares de venta de droga, sentenció. ¿Era, entonces, falta de decisión política? No lo sé, yo respondo por mí. ¿Cuál es mi estrategia y cuál es mi trabajo?, completó. Así que esperemos que pronto estemos teniendo estas novedades cada vez más seguidas, de que haya menos circulación de estupefacientes ilegales en la calle. En La Matanza, un supermercadista chino le disparó 7 tiros por la espalda a 2 ladrones que intentaron robarle. Una feroz secuencia de robos ocurrió ayer martes por la noche en González Catán, jurisdicción de La Matanza, cuando 2 delincuentes intentaron robar 2 supermercados chinos. En uno de los hechos, el comerciante a cargo del lugar tomó su arma y disparó 7 veces. Uno de los ladrones resultó herido y fue hospitalizado. Él y su cómplice fueron detenidos por la Departamental de La Matanza de la Policía Bonaerense. La alerta del caso llegó por una llamada al 911 que reportaba un robo en un comercio de la calle Apipé. Allí llegó el móvil de la comisaría segunda de González Catán. El supermercadista mismo relató a la policía que 2 ladrones llegaron al lugar a bordo de una moto de 110 cilindradas. El hombre decidió defenderse, tomó su pistola Taurus calibre 40 y disparó 7 veces. Ambos ladrones huyeron, dejando su moto atrás. Sin embargo, el comerciante pudo ver cómo 2 balas impactaron en uno de los delincuentes. Poco después, la bonaerense llegaba al hospital Simplemente Evita. Allí encontraron a César Gómez, uno de los sospechosos, baleado en una camilla. Los médicos del lugar encontraron un disparo en su tobillo derecho y otro en la espalda. En simultáneo, los detectives analizaban las cámaras de la zona. Allí vieron a Gómez junto con su presunto cómplice, César, que fue arrestado poco después. La moto que usaron para llegar al supermercado chino fue incautada. Tenía los números de cuadro y motor limados. También se le incautó una pistola. En el medio de todo esto, una mujer se presentó en la comisaría segunda para denunciar que los mismos delincuentes habían intentado robar el supermercado que ella atendía, ubicado en la esquina de Matienzo y Bacom, a pocas cuadras del otro comercio donde ocurrió la balacera. El comerciante que disparó, además de víctima, resultó imputado. La justicia descubrió que no tenía permiso para portar su Taurus calibre 40. La causa para esclarecer el hecho está a cargo de la UFI segunda con el fiscal Gastón Duplá. Entre tanto, en La Plata, ¿puede haber sido un ataque sicario por streaming? Suena raro, ¿no? A comienzos de este mes, una joven que trabajaba como cajera en un supermercado chino de la localidad de Villa Elvira, La Plata, fue víctima de un ataque a punta de pistola dentro del comercio. El agresor ingresó al establecimiento sin mediar palabra y disparó y escapó. La víctima fue trasladada al Hospital San Martín, donde debió ser asistida. Para la policía bonaerense, el hecho se trató de un evidente ataque sicario. El comercio había abierto sus puertas el pasado 3 de abril.
5 días antes del hecho. La departamental La Plata relevó las cámaras de seguridad. Allí puede verse al agresor que disparó con un barbijo y un teléfono en la mano. Claro está, no disparó con el teléfono, disparó con un arma, pero tenía un celular en la mano. Diversas versiones en el submundo del AMPA apuntan a que quienes comisionan ataques sicarios exigen prueba en vivo, una videollamada mientras la sangre se derrama. Balear a cajeras es una clásica forma de amedrentamiento de las mafias asiáticas que operan en el país. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresá a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, La Voz del Futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. A un año de la marcha universitaria, los docentes paran en reclamo por los salarios. Este miércoles se cumple un año de la primera marcha federal universitaria que el 23 de abril de 2024 movilizó a docentes, estudiantes, graduados y familias de todo el país en contra de los recortes en el presupuesto universitario. Los gremios docentes y no docentes anunciaron un paro en las universidades públicas en reclamo por su situación salarial que, según denuncian, siguió deteriorándose en 2025. Junto con el paro desde CONADU, anticiparon que se sumarán a la habitual movilización de los jubilados, mientras que CONADU Histórica decretó una medida de fuerza de 48 horas para el 22 y el 23. Durante la jornada del martes, en varias casas de estudio hubo clases públicas para visibilizar los reclamos que el año pasado lograron un fuerte respaldo social, expresado en las dos marchas federales de abril y octubre. Sin embargo, este apoyo no alcanzó para resolver los problemas financieros del sistema universitario. Desde las universidades públicas advierten que este año se profundizó la caída de los salarios de docentes y no docentes, así como el desfinanciamiento del sistema científico, mientras continuó la parálisis de todas las obras de infraestructura y la reducción de las becas. Además, afirman que volvieron a quedar desactualizados los gastos de funcionamiento, que habían representado la principal conquista de la primera marcha hace un año. Por eso, ahora los principales representantes del sistema, los sectores nucleados en el Consejo Universitario Nacional, los gremios reunidos en el Frente Sindical y los estudiantes representados en la Federación Universitaria Argentina, la FUA,
impulsan una nueva ley de financiamiento universitario tras el intento fallido de 2024, cuando el proyecto fue aprobado por el Congreso, pero luego vetado por el presidente Javier. Sin salarios dignos no hay universidad pública, advierte un comunicado difundido este martes por el CIN, que reúne a los sectores de las 61 universidades nacionales. Allí, los responsables de las casas de estudio piden a las autoridades educativas nacionales un plan de recomposición que devuelva dignidad al salario de las y los trabajadores de la educación superior. Las autoridades de las universidades públicas de Argentina manifestamos nuestra profunda preocupación por la delicada situación que atraviesan trabajadores docentes y no docentes. El desfasaje producido entre la inflación acumulada y los incrementos recibidos de noviembre de 2023 a marzo de 2025 es de más de 80%, lo que acentúa la precaria situación salarial de trabajadores de la educación superior que, en su amplia mayoría, perciben hoy un salario por debajo de la línea de pobreza, señala el comunicado de los rectores. También reclamaron, en sintonía con los pedidos del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que se restablezca la negociación salarial en la paritaria nacional, dado que en los últimos años el gobierno definió todas las actualizaciones de manera unilateral. Los rectores pidieron que ese ámbito permita encontrar una respuesta razonable y responsable al problema mediante la implementación de un plan de recomposición salarial que revierta el estado actual de cosas, el más grave desde la recuperación democrática en materia salarial. El paro universitario de este miércoles se suma al del pasado 17 y 18 de marzo, en coincidencia con el comienzo de clases en varias casas de estudio. En marzo, la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial de sus trabajadores docentes y no docentes, como ya lo había hecho en 2024. Lo que estamos planteando ahora es la necesidad de contar con una ley de financiamiento universitario. No podemos planificar si no tenemos reglas claras, dijo Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, UNLPAM, a Infobae. Estamos evaluando alternativas como vincular el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria. No se trata de desordenar las variables macroeconómicas, pero sí de garantizar un piso de financiamiento previsible, porque sin eso, el funcionamiento básico del sistema no puede sostenerse, señaló Alpa, y anticipó que a mediados de mayo esperan acercar a los legisladores nacionales un proyecto consensuado por los rectores, los gremios y las federaciones de estudiantes. Es importante aclarar que el presupuesto universitario está dentro del presupuesto anual de gastos. No hay específicamente una ley que diga cuánto se le da, y como hace 2 años el presupuesto está congelado, entonces ellos lo que piden es que en vez de que sea discrecional, sea a través de una ley. La situación salarial de nuestros compañeros y compañeras se vuelve insostenible, y especialmente a las universidades pequeñas y medianas del país les espera un panorama todavía más oscuro para el segundo semestre. No hay plata para llegar a fin de año, con cierta normalidad en el desarrollo de las tareas académicas y de investigación, declaró Carlos De Feo, secretario general de CONADU, la principal federación nacional de docentes universitarios.
Este primer aniversario de la histórica marcha del 23 de abril de 2024 nos tiene que invitar a pensar cómo era la Universidad de Argentina en ese momento y cómo es ahora, consideró Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y estudiante de la Universidad Nacional de Rosario. Aún hoy quedan muchas deudas pendientes por parte del gobierno a la hora de saldar la cuestión salarial docente y no docente, los gastos de funcionamiento para la universidad, la inversión en ciencia y técnica y para los estudiantes la cuestión de las becas, todas, pero particularmente progresar, señaló Carvalho. Si bien el Ministerio de Capital Humano abrió la convocatoria de las becas Progresar para estudiantes de educación superior desde las universidades, cuestionan que el monto perdió capacidad de ofrecer un sostén real para los estudios. La cifra máxima es de 35.000 pesos por mes y denuncian que también se redujo casi a la mitad la cantidad de beneficiarios. Esa es la situación por la que marchan y por la que reclaman el día de hoy los universitarios. Deuda en pesos. El gobierno le prometió al Fondo Monetario reducir la cantidad de bonos atados a la inflación y al dólar. El gobierno se comprometió ante el FMI a profundizar un cambio de perfil en la deuda pública en pesos para darle más relevancia a los títulos a tasa fija en lugar de aquellos que están indexados a la inflación o al movimiento de tipo de cambio. En ese contexto, el Ministerio de Economía afrontará 5,6 billones de pesos de vencimientos en una nueva licitación esta semana. La estrategia de financiamiento seguirá enfocándose en reducir los riesgos de refinanciamiento de la deuda en pesos, extendiendo los vencimientos y reemplazando gradualmente los títulos vinculados a la inflación y al tipo de cambio por instrumentos de tasa fija a medida que avance la desinflación, mencionó el documento técnico acordado entre el FMI y el gobierno. Esto es, el gobierno tiene una deuda en pesos, lo que va a intentar hacer es cambiar, por decirlo así, la tasa de interés, la tasa de premiación que tiene esta deuda mientras los acreedores te la siguen prestando, y a un número fijo que no esté atado a la inflación. Hay que ver quiénes renuevan la compra de esos bonos o esos títulos y quiénes no la renuevan porque les parece interesante o no interesante el interés o el premio que reciben. En un apartado, el staff valoró el hecho por el gobierno nacional en la administración de la deuda en moneda local en lo que va del mandato de Javier y marcó que estos esfuerzos deberían ir acompañados de acciones para mejorar la previsibilidad de las subastas y ampliar la gama de bonos de referencia para apoyar la liquidez del mercado secundario y el price discovery. Claro, esta deuda que tiene el Estado al generar premios por prestarle plata se subastan y se ponen en mercado. De acuerdo a los datos recopilados por el equipo técnico del fondo, alrededor del 80% de las emisiones durante el segundo al cuarto trimestre de 2024 se realizaron en forma de instrumentos de tasa fija, lo que redujo la proporción de instrumentos vinculados a la inflación en la deuda interna de alrededor de 80 al 60% entre el primer y el cuarto trimestre de 2024, indicaron. Los datos más actualizados de la Secretaría de Finanzas muestran que el 59% de la deuda en pesos, equivalente a unos 128.000 millones de dólares, está explicada en títulos indexados a la inflación o tipo de cambio, lo que se denomina dólar linked, o sea, enganchado al dólar, mientras que el 41% restante son bonos no ajustables
por el equivalente a 89.400 millones de dólares. Un año atrás, las proporciones eran muy distintas: 82% de la deuda al ajustable y 18% no ajustable. En un apartado de análisis de la sostenibilidad de la deuda pública, el FMI consideró que la deuda denominada en moneda extranjera seguirá predominando a largo plazo. Dada la inflación anual aún elevada a corto plazo y la incertidumbre sobre el ritmo de desinflación en el próximo año, se prevé que persista cierta dependencia de los instrumentos de deuda indexados a la inflación, el SER a corto plazo y mediano plazo. Continuó el organismo en su análisis detallando el perfil de la deuda. La gran proporción de deuda en divisas en manos de instituciones financieras internacionales y la gran proporción de la deuda total en manos de los sectores intrapúblicos, incluidos los instrumentos no negociables, mitigan los riesgos de refinanciamiento, agregó el Fondo Monetario. El gobierno también agregó sus propias consideraciones sobre la estrategia de la deuda en moneda local durante el mandato de Milei. Destacó el cambio de perfil de la deuda y los canjes voluntarios hechos a largo plazo. Para fortalecer aún más perspectivas de refinanciamiento, estos esfuerzos se han complementado con un número significativo de las reservas de efectivo del Tesoro en la cuenta del Banco Central. En cuanto al mercado cambiario, el Tesoro pagó a los tenedores privados de bonos en moneda extranjera en enero 4.300 millones de dólares y ha acumulado depósitos en moneda extranjera para cubrir gran parte del pago de julio, apuntó. Hacia adelante, el Fondo Monetario consideró que los pagos de intereses aumenten del 1,3% del PBI a alrededor del 2,1% en promedio durante el periodo 2026-2030, a medida que avanza la liberación de la cuenta de capital y la estructura de la deuda pública se aleja de los instrumentos vinculados a la inflación y de cupón cero. Esta semana tendrá lugar una nueva licitación de deuda en moneda local para cubrir unos 5,6 billones de pesos, según estimaciones de Puente. Para eso, el gobierno pondrá a disposición de los tenedores otro bono dólar linked con vencimiento en enero de 2026. También habrá LECAPs a agosto y septiembre, BONCAP a octubre y a enero de 2027 y BONCER cupón ceros a octubre de este año y marzo de 2027. Econviews recordó en un informe este martes que en la licitación del lunes pasado, el día en que comenzó a regir el nuevo esquema cambiario, el Tesoro colocó 5,02 billones de pesos, con vencimientos por 6,63 billones. Consiguió renovar el 75,7% del total. Es decir, que hay gente que no renovó y se llevó su dinero, su ganancia, y hay una gran mayoría que sí renovó porque le pareció interesante. ¿Por qué es importante saber todos estos datos técnicos? Es para aquellas personas que tienen algún dinerito y lo ponen en bonos de deuda del Estado. Con esto de el paro dentro de las universidades por la docencia, un poco dentro de lo que es la economía, actualidad y salud, esta nota tiene un poco de todo eso. En las escuelas que prohibieron los celulares, se vuelven a oír risas en los pasillos. Consejos de un psicólogo para que los niños dejen las pantallas. Por lo menos dejen el exceso de uso de las pantallas. En un contexto donde las pantallas dominan la vida cotidiana de niños y adolescentes, las escuelas que han implementado la prohibición de teléfonos móviles comienzan a notar cambios significativos en el ambiente escolar. Según informó la BBC, los informes de estas instituciones destacan una disminución en los problemas de disciplina, menos conflictos entre estudiantes y un aumento en la interacción social. Se vuelven a oír risas en los pasillos, afirman los informes, reflejando un ambiente más saludable para el desarrollo de los menores.
Esta problemática ha sido ampliamente analizada por Jonathan Haidt, psicólogo y autor del libro La generación ansiosa, que desde su publicación ha dado lugar a un debate global sobre el impacto de las pantallas en la niñez. En una entrevista reciente, Haidt señaló que los jóvenes de la generación Z son conscientes de los efectos negativos de los teléfonos móviles, pero se sienten atrapados en un sistema que fomenta su uso constante. No he conocido a ningún miembro de la generación Z que diga: nos encantan los teléfonos, son buenos para nosotros. Todos ven lo que está pasando, pero se sienten atrapados, afirmó el autor. De acuerdo con Haidt, el cambio más inmediato tras la publicación de su libro se ha dado en las escuelas que han optado por prohibir el uso de teléfonos móviles durante el horario escolar. Estas medidas, aunque inicialmente enfrentaron cierta resistencia por parte de algunos estudiantes y padres, han demostrado ser efectivas. Según los informes recopilados, las instituciones que implementaron esta política han experimentado una reducción en el ausentismo escolar, menos llegadas tarde y un aumento en la puntualidad. Además, los estudiantes han comenzado a interactuar más entre ellos, lo que ha mejorado el ambiente general en los centros educativos. El psicólogo destacó que países como Reino Unido y Australia lideran la implementación de las leyes y políticas para regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas, aunque en Estados Unidos la resistencia inicial fue mayor, especialmente por parte de padres que deseaban mantenerse en contacto constante con sus hijos. El espíritu de la época ha comenzado a cambiar, según Haidt. El autor también analizó cómo la sobreprotección de los padres, que comenzó a intensificarse en los años 90, ha influido en el uso de las pantallas como una herramienta para mantener a los niños ocupados y seguros. Según Haidt, esta tendencia no se limita a Estados Unidos, sino que se ha extendido a otros países de habla inglesa. Durante esa década, la percepción del mundo más peligroso llevó a los padres a restringir la libertad de sus hijos, lo que, combinado con el auge de la tecnología, resultó en un aumento significativo del tiempo frente a las pantallas, no solo en los países de habla inglesa. Todo lugar donde haya un celular, muchos padres lidian con el estado emocional de los niños y la hiperactividad que tienen, dándoles una pantalla para que se calmen. Y eso está lejos de lograr el bien para el niño, porque si bien dejan de interactuar con el ambiente alrededor, su estado muchas veces es potenciado por la actividad del celular, aunque estén quietos mirando una pantalla. Haidt explicó que esta dinámica también se relaciona con los cambios en las expectativas sociales hacia las madres trabajadoras, quienes enfrentan una presión adicional para equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. Las mujeres de hoy tienen menos hijos que sus abuelas, trabajan fuera de casa y sin embargo pasan más tiempo con los niños, señaló el psicólogo, destacando cómo las pantallas se convirtieron en un alivio para padres abrumadores por estas demandas. Otro punto central del análisis de Haidt es el papel de las grandes empresas tecnológicas en la transformación de la infancia. Según el autor, en los años 90 el acceso a Internet se consideraba una herramienta educativa y los esfuerzos se centraban en garantizar que todos los niños, independientemente de su nivel socioeconómico, tuvieran acceso a computadoras. Sin embargo, con la llegada de plataformas como TikTok, Snapchat, Meta y Google, el enfoque cambió hacia la maximización del tiempo de los usuarios en sus plataformas mediante algoritmos diseñados para mantenerlos enganchados. Haidt advirtió que esta dinámica ha generado una inversión en el problema de la igualdad educativa,
Mientras que antes se buscaba proporcionar acceso a la tecnología a los niños de bajos recursos, ahora el desafío es protegerlos de los efectos negativos de las pantallas, algo que las familias más acomodadas ya están haciendo al limitar el acceso de sus hijos a estos dispositivos. Tenemos que dar a los niños pobres las mismas protecciones que tienen los niños ricos, afirmó el autor, subrayando la necesidad de reducir el tiempo frente a las pantallas para garantizar el desarrollo cerebral saludable. Para Haidt, el problema no radica únicamente en el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas, sino en el tipo de contenido al que están expuestos. Según el psicólogo, plataformas como TikTok promueven videos cortos y fragmentados. Son especialmente perjudiciales para el desarrollo cognitivo de los menores. En su opinión, es fundamental proporcionar a los niños más oportunidades de interacción social y experiencias significativas fuera del mundo digital. Esto de los videos cortos hacen que el cerebro mecanice el tiempo de atención que se le pone a una cosa en un tiempo muy corto. Si a una persona le lees todo un párrafo de corrido, es muy posible que a los 6, 7, 8 segundos ya no te esté poniendo atención, porque el cerebro se mecanizó en dejar de poner atención dada el poco tiempo que tiene un video de duración para mantenerte enganchado. Entonces eso se convierte en un problema, porque le estás hablando a una persona y no te pone atención, pero no es mala voluntad, es simplemente un mecanismo del cerebro que se automatizó. El autor también destacó la importancia de educar a los niños sobre los riesgos de las pantallas. Actualmente trabaja en una versión de la generación ansiosa dirigida a niños entre 8 y 12 años, con el objetivo de enseñarles a identificar las estrategias que las empresas tecnológicas utilizan para captar su atención. ¿Quieres tener una vida increíble y emocionante? ¿Quieres hacer cosas? ¿Quieres divertirte con tus amigos? No sigas ese camino. No dejes que estas empresas te engañen y te atrapen. Ese es el mensaje que Haidt busca transmitir a los más jóvenes. A pesar de los desafíos, Haidt se muestra optimista sobre la posibilidad de generar un cambio significativo en la forma en que los niños interactúan con la tecnología. Sin embargo, enfatiza que este cambio requiere un esfuerzo colectivo, tanto de las familias como de las instituciones educativas y los gobiernos. Tenemos que centrarnos en lo que haga falta para que los niños tengan un desarrollo cerebral saludable durante la pubertad, afirmó el autor, subrayando la importancia de limitar el tiempo frente a las pantallas y fomentar experiencias que promuevan el bienestar emocional y social de los menores. El debate sobre el impacto de las pantallas en la infancia continúa, pero las experiencias de las escuelas que han prohibido los teléfonos móviles ofrecen un ejemplo talentoso de cómo las políticas adecuadas pueden marcar una diferencia tangible en la vida de los niños. Y no solo en la vida de los niños. Los más vulnerables también son los adultos mayores, que son víctimas de estafas por anuncios engañosos. Los adultos que no han crecido asociados a la tecnología también son personas vulnerables a todos estos tipos de ganchos que tiene la tecnología para mantenerte atento a este tipo de actividades que son infructuosas. Es decir, la tecnología puede tener muchos beneficios si es bien usada con el tiempo adecuado de uso, y puede ser muy maliciosa si también es muy mal usada o aprovechada y explotada por empresas que lo único que buscan es beneficiarse a sí mismas. Así que cada cual tendrá que ver cómo utiliza el celular y todo el tiempo que dedica también a querer estar en un mundo fuera de la pantalla.
Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresá a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. AM 1530, la voz del futuro, te informa y te invita a participar de Merlo Corre por Malvinas. Últimos días de inscripción. No te pierdas la carrera solidaria que conmemora a nuestros héroes de Malvinas. 10 kilómetros, competitividad individual. 3 kilómetros participativa, 1 kilómetro participativa Kids. Domingo 27 de abril a las 8 horas. Inscripción online en ticketsati.com/evento/corremos-medio por -medio Malvinas. La largada es en Bartolomé Mitre y calle 33, Parque Municipal de la Unidad Nacional Libertad. Inscripción, un alimento no perecedero. Más info en la Subsecretaría de Deportes de Merlo, Avenida Constitución 152. El Tejadito. WhatsApp más 549 220 40 35 346. Merlo corre por Malvinas. La novedad de todo esto es que la Subsecretaría de Deportes de Merlo está entregando los kits para la carrera en los siguientes días y horarios para quienes hayan recibido el email de confirmación y hasta agotar stock. El viernes 25 de abril de 8 a 20 horas. Sábado 26 de abril de 10 a 18 horas. Plaza Héroes de Malvinas, Moreno y Colón. Presentar comprobante de inscripción y DNI. Recordar llevar un alimento no perecedero. Así podés tener lo necesario para participar de la carrera y rememorar y conmemorar a los héroes de Malvinas. ¿Por qué? Porque la memoria no se borra. Anoche, en un partido reñido, Racing le empató sobre el final a Colo-Colo de visitante. Racing le empató sobre el final a Colo-Colo y rescató un punto importante de visitante en el encuentro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lucas Cepeda adelantó al local a los 9 minutos con un golazo y Martín Barrios a los 84 le dio la igualdad a la academia. Tras un minuto de silencio en honor a Francisco y el protocolo en contra del racismo, la pelota comenzó a rodar en un despoblado monumental de Chile por la sanción de Conmebol tras los incidentes en el último duelo copero que terminó con 2 muertes. Matías Saracho y Javier Correa insinuaron con marcar en los primeros momentos del partido.
Colo-Colo logró ponerse en ventaja a través de Lucas Cepeda, quien capitalizó un rebote en la puerta del área y la colocó con un disparo rasante al palo más lejano de Gabriel Arias. De inmediato la bronca de Gustavo Costas se percibió por la falta de actitud de algunos de sus protagonistas. Claro, porque había dos defensores cerca y ninguno le salió al cruce con la vehemencia que se necesita para interceptar la pelota, no contra el jugador. Luego Racing llegó con mucho peligro en un rápido contraataque en el segundo tiempo, manejado por el extremo Santiago Solari, quien filtró un pase para Salas sobre el costado izquierdo. El delantero intentó un remate al primer palo, pero fue controlado por Cortés. Más tarde, el visitante volvió a acercarse. El lateral Gabriel Rojas llegó hasta el fondo por el costado izquierdo y puso el centro al primer palo para el delantero Luciano Vieto, recientemente ingresado, cuyo cabezazo al primer palo fue débil y controlado por Cortés. De todas maneras, la insistencia de Racing tuvo su recompensa a 4 minutos del final, cuando Barrios convirtió el empate luego de una habilitación de Adrián Martínez, y por este gol se llevó un punto valioso de Chile que le permite seguir bien metido en la pelea del grupo. Por su parte, River Plate visitará a Independiente del Valle en la altura por la Copa Libertadores. Hora TV Informaciones. El partido se podrá ver a través de Fox Sports, Telefe y la plataforma de streaming Disney+. 21:30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 20:30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami. 19:30 Ecuador, Colombia y Perú. 18:30 México. Esos son los horarios en los que juega River. Entre tanto, también tenemos a otros participantes como Independiente, pero esto es de la Copa Sudamericana. Perdió con Guaraní en Paraguay y Lanús empató con Vasco da Gama de Brasil. Los equipos argentinos pusieron primera en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tras la derrota de Independiente ante Guaraní, Lanús empató en un duro choque ante Vasco da Gama en Brasil. Independiente cayó 2-1 con Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay y complicó sus aspiraciones en el Grupo A de la Copa Sudamericana. Con este resultado, los dirigidos por Julio Bacari quedaron últimos en la zona con 3 puntos. La primera del encuentro fue para el rojo. Felipe Loyola desbordó por la banda derecha del ataque y sacó un tenso centro en dirección al área. Gabriel Ábalos anticipó a los defensores locales y punteó el esférico. Sin embargo, el remate fue apenas desviado. Cerca del cuarto de hora, Lautaro Milián se filtró dentro del área y efectuó un disparo que fue bloqueado por un defensor del conjunto paraguayo. Pese a que todo Independiente reclamó penal alegando que había existido una mano en el despeje, el árbitro Roberto Pérez Gutiérrez no lo consideró así. A los 27 minutos, el defensor del equipo argentino, Sebastián Valdés, quiso asistir a su arquero con la cabeza, pero el pase quedó corto y Gustavo Vargas, que merodeaba el área, se hizo con el balón. Acto seguido, el paraguayo definió ante la salida de Rodrigo Rey y puso las cosas 1-0. Sobre el final de la primera etapa, Iván Marcone vio la tarjeta roja. El volante con pasado en Boca Juniors le pegó a Alcides Benítez desde el suelo y pese a que el juez lo había amonestado en primera instancia, el VAR lo llamó a recapacitar y rectificar la decisión y la visita se quedó con 10 jugadores. A los 15 minutos del complemento, los dirigidos por Julio Bacari encontraron el empate tras un centro desde la banda izquierda que cruzó toda el área. Loyola apareció por detrás de todo y estableció el 1-1.
A 10 del final, Guaraní encontró la ventaja tras un envío aéreo que no pudo despejar Rey. Vargas quedó a centímetros de la línea y puso el 2-1. El próximo compromiso por este certamen para Independiente será el 6 de mayo ante Boston River en condición de visitante. Por su parte, el elenco paraguayo deberá viajar a Bolivia para enfrentar a Nacional Potosí. En un encuentro de líderes del grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama igualó 0-0 con Lanús, con goles de nadie, con el arbitraje de Grey Vargas de Bolivia. El duelo tuvo lugar en el Estadio São Januário de Brasil y el Granate mantiene el liderazgo de la zona por diferencia de gol. El conjunto argentino tuvo la primera ocasión del encuentro, tras un centro despejado por la defensa local. El rebote le cayó a Sasha Marsic. Acto seguido, el lateral izquierdo sacó un zurdazo violento que se estrelló en el palo del arco defendido por el arquero Leo Jardim. Tras ese comienzo, el desarrollo del partido mermó en intensidad y las jugadas de peligro escasearon, por lo que no hubo emociones en la primera etapa. En el inicio del complemento, Eduardo Salvio tuvo cerca del gol. El Toto recibió el balón en las inmediaciones del área rival, se perfiló y efectuó un potente remate. Sin embargo, Lucas Freitas se interpuso en el camino y mandó la pelota al tiro de esquina con su cabeza. Con este empate, Lanús y Vasco da Gama se mantienen como líderes del grupo G con 5 puntos, pero el equipo argentino tiene mejor diferencia de gol, +3 contra +1. La próxima fecha, Lanús visita a Melgar el martes 6 de mayo a las 23 horas. Al día siguiente, el Vasco da Gama hará lo propio con Puerto Cabello a partir de las 19 horas. Fernando Gago tendrá una baja importante en Boca Juniors de cara al Superclásico del domingo ante River Plate. A pesar de estar clasificado desde hace rato a los octavos de final del torneo Apertura, donde también aseguró su localía en las 2 primeras llaves del mata-mata, Boca afrontará uno de los partidos más importantes del semestre este domingo cuando visite a River en el Monumental, de cara a la cita pactada para las 15:30 en Núñez. Fernando Gago se privará de contar con una de sus figuras más resonantes. Se trata de Ender Herrera, quien no será arriesgado contra el Millonario. Aunque el vasco por estas horas hace lo imposible para recuperarse, levantar el pulgar y estar disponible en la convocatoria del fin de semana, se perderá el que hubiera sido su primer superclásico desde su llegada a Boca, ya que el cuerpo técnico y el departamento médico consideran que la prioridad es tenerlo al 100% y con un ritmo futbolístico de cara a los octavos de final de la competencia. De esta manera, el DT pierde a uno de los referentes y más experimentados para el derbi. Desde el Boca predio le revelaron a Infobae que está afuera y que pese a que los tiempos de recuperación indican que podría ser arriesgado, los puntos negativos que también entraron en evaluación son la falta de ritmo futbolístico y la chance latente de resentirse, tener que afrontar una rehabilitación más extensa, perderse las instancias decisivas de la apertura y arribar al Mundial de Clubes con escaso rodaje. Lesión grado 2. En el cuádriceps derecho fue lo que informó el club sobre el desgarro que Ander padeció contra Newell's el 31 de marzo pasado. Transcurrieron más de 3 semanas desde su ruptura muscular y se completará casi un mes este domingo. Hay otros futbolistas del plantel que se están recuperando esta semana después de la batalla ante Estudiantes el domingo pasado en la Bombonera. Milton Delgado terminó con una contractura que lo llevó a abandonar el campo de juego sobre el final del duelo ante el Pincha, que fue reemplazado a falta de 5 minutos por Lautaro Di Lollo.
Desde Boca le confiaron a este medio que el juvenil llegará en óptimas condiciones al domingo, pese a la contractura que padeció en uno de sus isquiotibiales. El cambio de Gago fue justamente para evitar que la molestia se convirtiera en una lesión. Otro de los que terminó muy fatigado en el triunfo contra Estudiantes fue Kevin Zenón, de buen desempeño en las últimas presentaciones del equipo. Al igual que Delgado, el ex Unión de Santa Fe fue sustituido a minutos del final del match por Ezequiel Ceballos. De hecho, en la jornada de ayer se entrenó de forma diferenciada del resto del plantel. Realizó ejercicios en el gimnasio para evitar una sobrecarga. Zenón no tendrá inconvenientes y es uno de los posibles titulares para el Superclásico. Por otra parte, el que estuvo al margen junto a Ander Herrera, pero sí se recuperó en tiempo y forma, es Milton Jiménez, el centro delantero que tuvo que pedir el cambio ante Belgrano en Córdoba por un esguince en su tobillo derecho. Ya curó la zona casi por completo y formará parte de la lista de los convocados de Gago para visitar Núñez. A priori integrará el banco de suplentes, ya que el plan del cuerpo técnico sería repetir el 11 que viene de imponerse con claridad ante el León. De no mediar imponderables desde aquí hasta el fin de semana, la formación probable de Boca para visitar a River el domingo desde las 15:30 en el Monumental será Agustín Marchesín, Luis Advíncula, Rodrigo Bataglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios, Edison Cavani y Miguel Merentiel. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez. Este será el primer superclásico que afrontará Fernando Gago como entrenador del Xeneize. Desde que se consumó la derrota ante Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores, Boca mejoró ostensiblemente a nivel resultados en el ámbito doméstico. Ganó 6 de los últimos 7 encuentros, solo perdió ante Newell's en Rosario. Y no solamente es único puntero de la zona A de la apertura, sino que también lidera la tabla acumulada con 32 puntos, aventajando a sus escoltas Rosario Central y Argentinos Juniors, que tienen 29. Les recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, AM1530, La Voz del Futuro. Este programa lo llevo adelante de 9:30 a 11:30 aproximadamente. Lo pueden sintonizar acá en la zona de Pontevedra en el aire de la radio AM1530 o pueden seguirlo por el stream de internet. Este stream tiene programación musical el tiempo que no está este programa. ¿Dónde lo encuentran? En la página am1530.com.ar. Con cualquier dispositivo que tenga navegador y acceso a internet pueden ingresar allí. También pueden encontrar un resumen editado de estas noticias en nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar por si se perdieron algún detalle, si quieren ponerle más atención, quieren volver a escucharlo o recomendárselo a alguien porque les pareció interesante y que a alguien más le podría interesar. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Para ustedes es gratis, a mí me ayuda un montón. El canal de YouTube es AM1530 LV Claro está, por las siglas de La Voz del Futuro. Si en algún momento del día hay alguna noticia de alto valor de interés general o de interés local, estoy atento para informarlos y actualizarlos. También les agradezco mucho por estar del otro lado. Agradezco muchísimo a las personas que me dan una mano y me ayudan para llevar adelante este proyecto, para que quiero hacerlo crecer. Para aquellos que colaboran conmigo, les agradezco muchísimo, muchísimo. También les agradezco a ustedes que están del otro lado, escuchándome o viéndome, depende del caso.
Disfruten de un hermoso día. Según el pronóstico pueden llegar a necesitar paraguas, así que recuérdenlo, cuídense. Disfruten mucho, hagan disfrutar a los demás, sean felices. Nos encontramos prontito.